una persona. O sea, no es algo fatalista, no es algo que digas, ya estaba dado por la historia. No, se presentaron condiciones objetivas y subjetivas que permitieron el ascenso del estalinismo. ¿Qué condiciones se presentaron? Primero, lo que les estaba diciendo yo de la penuria en las que estaban, en las condiciones, penuria económica en las que se presentaron cuando vino la guerra de 3 años y otras y también el bloqueo internacional. Entonces se presentaron condiciones adversas de carácter económico con circunstancias menores todavía o mucho más graves que las que habían tenido en 1914. Una. Dos, cuadros importantes de los bolcheviques habían sido eliminados, ya no vivían, ya no estaban ahí, habían muerto en la guerra esa de 3 años. Tercera, el campesinado en efecto se había enriquecido y entonces el campesinado estaba empujando contra el control del comercio exterior, o sea, por el comercio con el exterior, porque al interior le iban a pagar menos, y luego como no había desarrollado la industrialización suficientemente, también entonces ya compraban refacciones, partes, maquinaria en el exterior que les salían mucho más baratas. Entonces había una presión de parte de los campesinos para esta presentación de la burocratización. Entonces, esa burocratización se presentó. ¿Quién se puso a la cabeza? Stalin. Pero si Stalin hubiera muerto por cualquier circunstancia, hubiera estado otro cuadro. Zinoviev, Kamenev, Buhari, etcétera, que tenían más o menos las mismas características. Y entonces, ¿pero por qué? Porque las condiciones objetivas y subjetivas estaban dadas. No fue una cosa, digamos, una obra de un solo hombre, de Stalin, no. O sea, había ya condiciones. Y luego, la otra cosa que también influyó fue el aislamiento de la Revolución Rusa. Es decir, una revolución que prácticamente se mantuvo aislada. Ellos tenían la perspectiva de que hubiera revoluciones triunfantes en Alemania, en Inglaterra, en China, etcétera, etcétera, cosa que no fue así. Cosa que no fue así, y entonces se quedó prácticamente aislada. Eso también influyó. Y ahí se presentaron varias tesis opuestas, ¿no? Que son precisamente las tesis estalinistas, que Stalin escribió precisamente un libro que dice, él decía que el socialismo podía construirse en un solo país. Que el socialismo podía construirse en un solo país, y eso pues se demostró que no es cierto. Ni siquiera en un grupo de países, ni siquiera. El socialismo solamente puede ser construido a nivel mundial, por muchísimas razones. Primero, por condiciones económicas. O sea, si se pretende construir el socialismo en un solo país, o sea, tendría que estar en guerra y en lucha contra el resto del capitalismo, que sería prácticamente aplastado, y si no aplastado, bloqueado, como han bloqueado a Cuba, por ejemplo. O sea, y entonces, en las condiciones económicas no van a permitirse que se desarrolle una economía suficiente para aquella idea del socialismo, dice, de cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades. Y eso no fue así. ¿Qué se presentó en Rusia? Una burocratización muy fuerte. Los burócratas llegaban a ganar hasta 20 veces lo que un obrero calificado tenía. Hasta 20 veces más. Entonces se presentó una diferenciación social. Y claro, las condiciones así lo permitían. Había dos o tres lecciones de la Comuna de París, que los parisinos, los obreros parisinos tomaron París, no Francia, tomaron París por unos 3 meses, y se sacaron varias lecciones de París. Rosa, Lenin, Marx vivía en ese tiempo, o sea, sacaron 2 o 3 lecciones. Dice, todo funcionario de gobierno puede ser revocado. Cualquier funcionario del gobierno debe ser revocado. Una vez que está ahí, o sea, si hay una actuación contraria a los intereses de la población,
debe ser removido, primero. Segundo, todo funcionario público no debe ganar más allá de lo que gana un obrero calificado. Regla de oro, cosa que no se cumplió en Rusia. Pero entonces este cuate, Stalin y otros, ¿no? Bukharin, Stalin, Zinoviev, que también se aliaron con él, etcétera, defendieron esa tesis de que se podía construir el socialismo en un solo país. Y ahorita y nosotros, digo, en aquel tiempo era una discusión teórica, una discusión que se podía basar en una serie de hipótesis, ¿no? Pero ¿quién tomó la tesis opuesta? Trotsky. Trotsky y la oposición de izquierda, porque se formó una oposición de izquierda al interior de Rusia y después una oposición internacional también de izquierda. Y entonces ellos tomaron y dicen, no, la tesis opuesta es, o sea, el socialismo debe ser construido a nivel mundial, primero. Debe haber una revolución permanente. La revolución no puede ser solamente la toma del poder. La revolución debe ir a todas las esferas y debe ser permanente en todas partes. Si no se impulsa la revolución en otros países, aquella revolución va a fracasar. O sea, va a ser bloqueada, aislada, etcétera, como lo es hoy. ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Rusia? En Rusia prácticamente el capitalismo está volviendo. ¿Qué está pasando en China? En China hay un capitalismo rampante. O sea, los obreros chinos están ganando los peores salarios. Los peores salarios. Las ciudades se están contaminando. Entonces están regresando a un capitalismo, etcétera, etcétera. Bueno, en Cuba no, pero en Cuba está siendo duramente presionada. Cuba está siendo duramente presionada y han tomado medidas de diferentes tipos. Por ejemplo, ya han liberado buena parte del comercio, hay inversión extranjera, ya están permitiendo que los canadienses hagan una explotación ahí del petróleo, que están buscando un petróleo que parece que no es muy buena calidad, pero de todos modos hay petróleo en territorio cubano, en las costas también, pero son capitalistas canadienses, etcétera, etcétera. Entonces, Cuba está siendo duramente presionada y ahorita más aislada porque antes, por ejemplo, tenía el apoyo de Rusia, o de la Unión Soviética, que la Unión Soviética prácticamente se desbarató, o sea, la URSS, ¿verdad? Que significaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿De dónde salió lo de soviética? De los soviets, de los consejos obreros, ¿no? Que ya prácticamente no quedaba nada. Y entonces había un intercambio ahí comercial, industrial, incluso intelectual, tecnológico, entre Cuba y la Unión Soviética, entre Cuba y Alemania Democrática, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo este bloque cayó. La Unión Soviética prácticamente se desbarató, quedó Rusia y quedaron otras naciones ahí aisladas. Y entonces ahorita sí hay intercambio comercial, sobre todo con China también, pero ya no es el mismo apoyo. Entonces ahorita Cuba está pasando muchas dificultades. Venezuela ahorita le está dando el petróleo, pero Venezuela está siendo también duramente presionada por los norteamericanos y por toda la derecha latinoamericana, ¿no? Y mundial. Y entonces, pero Cuba pues está pasando con muchas dificultades. Ahora, no se puede hablar, y eso es importante, porque esa es una de las cosas también que hay que decirlas. O sea, claramente, no ha habido ningún país socialista. Porque lo que se critica mucho es que ahí está el socialismo que ustedes querían, ahí está, que se está dando aberrante, no hay libertad, no hay posibilidad de crítica, etcétera, etcétera. O sea, ese gobierno totalitario, eso es lo que querían ustedes, pero lo que nosotros decimos es que hasta el momento no ha habido un país socialista. Ni Cuba es socialista, ni China es socialista, ni la URSS fue socialista, y menos ahorita en Rusia con Putin, etcétera, ¿no? O sea, no ha habido ningún país socialista. Lo que hay son estados obreros, o sea, economías en transición, sociedades en transición, eso sí lo que hay. Es decir, en la URSS prácticamente que se erradicó el capitalismo en general, o sea, casi fundamentalmente,
en China también, en Cuba también, pero no son países socialistas, no son sociedades socialistas, son economías en transición, son estados obreros, etcétera, etcétera. Es todo lo que se puede decir.